Bueno, pues creo que estamos ya todas listas, entonces agradecerle muchísimo al colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por la invitación que nos ha hecho para reflexionar en este día, lleno de un montón de temas y un montón de desafíos. Mi nombre es Marcia Aguiluz, soy abogada de Women's Link Worldwide y me han permitido moderar este espacio y pues es un honor para mí porque voy a moderar una conversación entre cuatro mujeres espectaculares, entonces mejor regalo no puedo tener el día de hoy. Y en tal sentido le doy la bienvenida, bueno, a Wendy nuevamente, a la doctora Claudia Paz y Paz, a la doctora Mardiana Ardila, también a Ruth Quiroz. Vamos a tener en una hora más o menos un espacio para conversar sobre este informe tan importante que ha preparado el colectivo en relación con un tema que claramente nos preocupa y nos ocupa, como es la violencia sexual. Entonces, para iniciar, me gustaría darle la palabra a la doctora Claudia Paz y Paz, que nos va a hacer una introducción al tema. Y entonces, Claudia es la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y además con una amplia trayectoria de trabajo en Nicaragua. Entonces, bienvenida y gracias por estar acá. Pues buenas tardes a todas. Muchas gracias, Marcia. También es un honor, una alegría poder compartir en el 10 de diciembre contigo y con todas ustedes. Y también mis primeras palabras van para una felicitación muy especial al colectivo en este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Creo que es una alegría para todos que podamos estar de nuevo compartiendo cosas muy tristes, pero muy importantes que han sido documentadas y visibilizadas gracias al enorme trabajo que ha realizado el colectivo. Justamente hace un año estábamos presentando el informe anterior sobre la documentación de torturas, pero en esa época todavía pudo ser presencial. Ahora todo tendría que ser virtual y justamente cuando me invitaron a participar creía que era muy importante enmarcar en qué contexto es que se documenta esta violencia sexual en contra de las mujeres en Nicaragua. Como todos ustedes saben, el deterioro de la democracia en Nicaragua y el emerger del autoritarismo ha sido un proceso paulatino que inició en 1999 con el llamado Pacto Ortega Alemán y que se consolidó a partir de 2007 con la llegada de Ortega al poder. No está de más recordar cómo la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial y del Parlamento fue deconstruida para pasar a ser, en lugar de una horizontalidad entre los tres poderes de Estado, una absoluta sumisión hacia el poder ejecutivo. Eh, Sumisión que nosotros observamos cuando estuvimos en Nicaragua como parte del GIEI documentando las graves violaciones a los derechos humanos y pudimos ver cómo ni la presidenta del Poder Judicial ni la fiscal general eran ni siquiera capaces de sostener una relación, una reunión en privado con los integrantes del GIEI. Esto es como un ejemplo del nivel de concentración de poder que existe en Nicaragua. Y en esta deconstrucción paulatina de la democracia, de los cimientos de la democracia y recorte de las libertades, pues los derechos de las mujeres fueron entre los derechos más afectados. Las mujeres fueron un blanco siempre del acoso y del hostigamiento y la violación de derechos humanos desde el poder eh, en Nicaragua. Por eso es que los hechos del 18 de abril del 2018, si bien tienen antecedentes inmediatos como la quema de Indio Maíz, las reformas a la seguridad social, eran una manifestación de descontento acumulado durante muchísimos años y como todo lo vimos, incluso lo vivimos, las manifestaciones en un inicio fueron absolutamente pacíficas, fueron masivas y fueron reprimidas brutalmente con saldos que todos conocemos, 328 asesinatos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de personas detenidas, miles de personas heridas, luego el surgimiento de presos políticos. Es decir, que
a partir del 18 de abril del 2018 en Nicaragua se vivió, creo que la máxima crisis de derechos humanos de la historia reciente de este país. Y bueno, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó ese año en mayo. Luego se estableció la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, una misión que estuvo unos meses en Nicaragua. Y nosotros como GIE llegamos al país en julio del 2018 y documentamos muchísimas de estas violaciones a derechos humanos. Es más, el informe del GIE afirma que se trataron de crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad porque fueron hechos masivos y fueron hechos sistemáticos. Nosotros pudimos verificar cómo había patrones de actuación de, sobre todo, las fuerzas de seguridad en el momento que le tocó al GIE, policía uniformada, antimotines, disparando a la población civil indefensa. Y lo mismo que ocurría en Managua, pues ocurría también con características similares los mismos días en otras ciudades, Masaya, Estelí, León, por citar algunas. Y si bien esta presencia de varios organismos de derechos humanos en este momento en Nicaragua, como les decía, permitió documentar con información testimonial, con información fotográfica, videográfica, con fuentes abiertas, estas violaciones de derechos humanos, hubo hechos que nunca se registraron. No se registraron no porque no quisiéramos, no se registraron porque no existían las condiciones para poder documentarlos. Uno, el temor. Nosotros estuvimos en Nicaragua cuando estaban ocurriendo estábamos documentando y a la vez estaban ocurriendo las violaciones de derechos humanos. O sea que había muchísimo temor y sobre todo algunas violaciones de derechos humanos siempre quedaron invisibilizadas. Una de ellas, como ya decía, era la tortura. Nosotros apenas pudimos vislumbrar la gravedad de esta violación de derechos humanos y es por eso que el informe que se presentó hace un año, Volviendo a Ser Humano, es tan valioso, tan valioso, porque documenta algo que los organismos no pudimos documentar, y es por eso también la gran importancia de este informe que el colectivo presenta el día de hoy sobre violencia sexual en Nicaragua. Creo que hay que entender por qué es que no llegamos a esta información. Ya mencionaba el temor, pero también es una violencia que es naturalizada, que es invisibilizada, que es minimizada, y creo que ese es el gran valor del informe que se presenta hoy por el colectivo, porque hace visible lo que estaba oculto, porque me emocionaba mucho cómo le da, aunque es un sufrimiento muy grande, cómo le da la voz a las sobrevivientes de la violencia sexual y cómo nombran como crímenes esto que desde ningún punto de vista puede ser naturalizado. Así que me adelanto a dar algunas pinceladas de lo que seguramente Wendy va a presentar en este momento. Solo felicitar la incansable labor de Wendy y del resto del equipo en condiciones a veces muy difíciles para seguir documentando todo lo que ocurre en Nicaragua y presentarlo al mundo para que no siga ocurriendo. Y termino con un enormísimo abrazo en el Día de los Derechos Humanos. Gracias, Marcia. Muchas gracias, Claudia, por esta importante introducción que en definitiva nos contextualiza lo que significa defender derechos humanos en un contexto tan adverso como Nicaragua, y cómo en tu experiencia cuando estuviste allá, pues las dificultades que tuvo el GIEI precisamente para encontrar alguna información de lo que se sabía que estaba pasando, pero que fue obstaculizado por las autoridades. Entonces, entendiendo ese contexto de represión y de dificultad, pues es aún más valioso este esfuerzo que está realizando el colectivo por garantizar esta documentación, esta sistematización de la información, por darles voces a las víctimas, como ha señalado,
y por llenar algunos de los vacíos que todavía tenemos y garantizar que esto va a quedar en nuestra memoria y que eventualmente vamos a lograr, y las víctimas sobre todo van a lograr la verdad y la justicia y la reparación a la que tienen derecho. Entonces, muchas gracias por tus palabras de introducción y seguidamente le daría la palabra a Wendy Flores, coordinadora del colectivo, que va a presentar los principales hallazgos del informe. Bienvenida, Wendy. Gracias, Marcia, y gracias, Claudia, por ese acompañamiento, por la fuerza que organizaciones pues, como CEGIL, Women's Link, que nos está acompañando, varias organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, es decir, hay varias organizaciones que durante la represión estuvieron ahí, en el lugar de los hechos, documentando en el momento lo que estaba ocurriendo, y fue una labor invaluable que hoy deja registradas esas sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales. Y nuestra labor pues no podría ser posible sin la confianza de las víctimas actualmente en la labor que desarrollamos, y sin el acompañamiento de otras organizaciones que están en Nicaragua también dando la batalla. Entonces este es un trabajo conjunto entre las organizaciones que están en Nicaragua, las que estamos en el exilio, las activistas, y las organizaciones internacionales como CEGIL y Women's Link. Entonces muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir un poco ahora un poco los resultados de este análisis que habíamos hecho sobre el tema de violencia sexual en las mujeres, porque nos parecía muy importante identificar cómo la violencia sexual ha pasado por los cuerpos de las mujeres en el contexto de la represión, y no está lejos de una realidad que hemos venido enfrentando las mujeres en nuestro país. En los últimos años, en Nicaragua, de 30.000 denuncias de violencia contra las mujeres, de 30.000 a 34.000, la cifra oscilaba anualmente, según los registros de Comisaría de la Mujer. Eran 4.500, 4.800 los casos de violencia sexual. Y la violencia sexual en Nicaragua, como lo dijimos en el panel anterior con María Teresa, ha estado ahí, ha estado en impunidad, ha estado afectando a las niñas menores de 14 años, a las adolescentes, y se ha mantenido en nuestra realidad en el silencio de las familias, en el silencio de las víctimas, y cuando han roto el silencio, en la impunidad. Entonces, ahora que nos encontramos en contextos de represión, con leyes regresivas, con una violencia permanente sin ningún tipo de atención, hemos visto, y no queremos que se naturalice esta violencia institucional que pasa por los cuerpos de las mujeres. Y cuando digo esto, me refiero a los testimonios de las víctimas que nos han hablado sobre violencia sexual, desnudez forzada, abusos sexuales a las presas políticas, abusos sexuales a los familiares, a las mujeres que llegan a hacer las visitas de sus parejas en los centros penitenciarios, violencia y violaciones sexuales a las mismas detenidas en el Chipote y en el centro y en el sistema penitenciario de mujeres, es decir, sobre todo en el Chipote y en lugares clandestinos o en centros clandestinos donde se han presentado este tipo de agresiones también. Entonces, identificar pues cómo se traslada estos crudos testimonios realmente de lo que sufren las mujeres en situaciones de detención o visitando a un familiar de un preso político, solo lo podemos sentir muchas veces si lo escuchamos, si son escuchados. Y por eso me atrevo ahora a compartir algunos extractos de testimonios de estas mujeres que valientemente han abierto y han abierto la posibilidad de que sus voces sean escuchadas. EACZ dice: llegando al Chipote, lo primero que nos hicieron fue desnudarnos, revisarnos, obligarnos a hacer sentadillas y bueno, diferentes bromas, entre ellas que el cabello estaba corto o muchas otras bromas sobre su sexualidad.
Otra mujer dice que pasó en un centro clandestino durante 3 días y dice, el primer día que me desnudaron, jamás nos volvieron a poner ropa. Luego, otro testimonio, ACRM, dice, me llevaron a un lugar donde me desnudaron y tomaron fotos desnudas, buscando tatuajes, marcas. Estos me tomaron fotos e incluso de mis partes íntimas y me hicieron hacer sentadillas. Esta es la desnudez forzada a la que fueron obligadas muchas mujeres, muchas que hoy en día todavía guardan silencio por vergüenza, por miedo, por no tener a quién contárselo, por diferentes circunstancias, porque seguimos bajo una dictadura, seguimos bajo la represión y tampoco hay las condiciones para justicia. Pero lo importante es que esto no quede solamente en el silencio. Y esta desnudez forzada se presentó en los testimonios que nosotros hemos recabado de mujeres, en 11 de 12 testimonios de mujeres, por ejemplo. En los casos de abusos sexuales, por ejemplo, KMM dijo que en la Central de León, dice, antes de que me llevaran a la Central de León, me comenzaron a tocar y me decían, mira, chaval, hijo de puta, aquí paréntesis, perdón por las malas palabras, pero así de crudo es el testimonio. Mira, chaval, hijo de puta, por golpista, por andar en protestas, aquí vienen a dar el culo, sos una estúpida zorra, vas a ver que te vamos a ir a violar, te vamos a hacer como al estudiante de medicina. Y me tocó las partes de las pompas, las piernas y me dijo que vas a ser mía. Entonces, cuando me metieron a quitarme la ropa, como yo dije que no, no te vas a dejar, estúpida zorra, bueno, está bien. Y ahí comenzaron a grabarme, comenzaron a quitarme la ropa, a grabarme un video y se reían, vas a ver lo que te vamos a hacer, chavalita estúpida. Entonces, esos son abusos sexuales, amenazas de violación, agresiones cometidas por agentes estatales. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, venimos de una trayectoria de violencia sexual que prácticamente ha permanecido en impunidad y que ha sido interiorizada incluso por los agentes policiales que se dan permiso porque saben que hay impunidad, se dan permiso de cometer estas violaciones de derechos humanos. Después hay otro testimonio que amenazaban con matar y con sacar al niño que se lo iban a comer, una que presumían que se encontraba embarazada. En otros testimonios de abusos sexuales dice EJLE, las visitas eran una vez al mes. Una vez sí me enojé, porque cuando llegó mi esposo, una mujer hizo que se desnudara, la agarraban y las manoseaban. Esa vez les hice un escándalo oficial de cargo. Esto lo relata una familiar de uno de los detenidos. Y otro entrevistado, de escarcelado igual, GMM, dijo que en las visitas conyugales a mi pareja la revisaban por todos lados. Quiero compartir que esta no es una práctica que se viniera realizando a partir de la represión. Esta es una práctica que permanecía antes, principalmente con los casos de narcotráfico, porque alegaban que iban a introducir drogas o celulares a los centros penitenciarios y bajo ese supuesto justificaban estos abusos sexuales de desnudez, de introducción de espéculos y otro tipo de aparatos y equipos en los cuerpos de las mujeres o de quienes visitaban a los presos y presas. Bueno, en los casos de violación sexual hay 5 testimonios de los 12, pero uno de los casos más duros es este que era de una mujer lesbiana. Ella decía que no estaba diciendo que era lesbiana, pero le gritaban, machorra y coputa, te vamos a hacer mujer. Y yo les decía que me mataran. Y llegas a un punto que no sabes cuántos te violan, porque ellos se decían, dale, babos. Y yo les pegaba gritos y les decían, mátenme. Entonces la respuesta de los agentes era, no querías andar en las calles, no querías andar de golpista, ahora vas a andar a aguantar, hijo de puta golpista. Y yo les decía, mátenme, porque ya no aguantaba. Esa es la dureza de la fuerza, de la represión que cargaron las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, de tortura sexual, por así decirlo. En nuestra legislación penal no incluye la tortura sexual, pero esto que han vivido las mujeres y muchos
presos políticos que también fueron agredidos sexualmente, tiene que ver con la finalidad de esta tortura, y es por castigarlos, por manifestarse, por andar en las protestas, por ser golpistas, como se los dijeron muchos de los agentes policiales. Y una de las afectaciones que nosotros identificamos como parte de la salud sexual y reproductiva era que eran obligadas a realizarse pruebas de embarazo en algunos casos, y otras que estando embarazadas les daban golpes y perdieron el embarazo. En el caso de la Iniciativa Nicaragüense Defensoras, por ejemplo, ha documentado, según algunos informes, al menos 4 casos de mujeres embarazadas que lo perdieron en su embarazo, y otras fueron amenazadas con sacarles el feto. Entonces, podemos concluir pues, de este tipo de agresiones, que fueron agresiones constantes en perjuicio de las mujeres, que afectaron su integridad física, su integridad sexual, su integridad emocional. Y bueno, yo por aquí les comparto, posteriormente vamos a estar seguramente circulando el documento completo, pero pues les agradezco mucho que nos puedan hoy acompañar en la presentación del mismo. Gracias. Muchísimas gracias, Wendy, por darnos una pincelada de lo que contiene el informe y sobre todo nuevamente por visibilizar estos testimonios tan tristes y la realidad de tantas mujeres que sufrieron estos vejámenes. Entonces, para esta segunda parte de la actividad, me gustaría pues entablar un diálogo con Mariana Ardila. Mariana Ardila es abogada de la Dirección Legal de Women's Link, colega mía, con una amplísima experiencia en estos temas de violencia sexual y reproductiva, y Ruth Quiroz, que es psicóloga de la Iglesia Luterana Costarricense, también una persona con muchísima experiencia en estos temas y que ha estado acompañando víctimas en todos estos ya años pues, que hemos tenido este contexto en Nicaragua, y que también pues en Costa Rica algunas de estas víctimas se han visto forzadas a desplazarse. Entonces, para esta parte me gustaría plantearles algunas preguntas. En el caso de Mariana, Mariana, conociendo la experiencia que tiene Women's Link y tu experiencia también en lo personal, quisiera plantearte 2 preguntas. Por una parte, si es común estos hechos de violencia que nos narraba ahora Wendy, de violencia sexual y violencia reproductiva, es algo común en contextos de represión. Y si pudieras también en tu participación señalar cuál ha sido la experiencia de Women's Link, por ejemplo, en Colombia, documentando situaciones similares en relación con las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Marcia. Un saludo para todas y en especial a Wendy Flores y al colectivo por habernos invitado a este espacio, y muchas felicitaciones también por el informe, que sin duda es un aporte importantísimo para la búsqueda de verdad y de justicia. Pues lamentablemente las situaciones que Wendy nos compartía hace solo unos minutos, sí, son bastante comunes en contextos de conflicto armado, de represión, de dictaduras, incluso, digamos, alejándonos un poco de esos contextos como más comunes hasta ahora en nuestro continente. También son cosas que hemos visto en contextos nuevos, si se quisieran llamar así, por ejemplo, de migraciones masivas que se producen a raíz de crisis sociales, políticas, humanitarias. Entonces, en resumen, en todos estos contextos de crisis, si uno lo pudiera llamar así, sean dictaduras, represiones, conflictos armados o migraciones masivas, se presentan diferentes formas de violencia sexual y de afectaciones a los derechos reproductivos, tanto de mujeres, de adolescentes, de niñas, también de personas con orientaciones sexuales y de género diversas. Y ocurren de forma generalizada y muchas veces también de forma sistemática. Y cada contexto que vivimos en diferentes países de América Latina y el Caribe tienen sus particularidades, pero también lo que hemos detectado es que esto lo hemos visto en dictaduras en Chile, en Argentina,
en el conflicto armado en Perú, en Guatemala, en Colombia, más recientemente en contextos dictatoriales y de represión como Venezuela y Nicaragua, en la represión de protestas sociales en México, en Chile, en Colombia este año, y pues en los recorridos migratorios de población venezolana y centroamericana. Y Women's Link ha trabajado en varios de estos contextos y lo que nos deja, digamos, este rápido recorrido que les hice por todos esos contextos donde hemos detectado que esto se ha presentado es que esto no tiene distingo de ideología política ni de región, ¿no? Lamentablemente. Últimamente en Women's Link nos hemos estado ocupando particularmente de las violaciones a derechos reproductivos en estos contextos y Wendy ya nos señalaba y en el informe está este ángulo y esta óptica de los derechos reproductivos. Y nos hemos dado cuenta que también en todos estos contextos no solo hay violencia sexual, sino lo que hemos llegado a llamar en Women's Link violencia reproductiva. Es decir, todo tipo de violencia que involucra una violación a la autonomía reproductiva de las mujeres o personas con capacidad de gestar. Es muy conocido, por ejemplo, el programa de esterilizaciones forzadas que se dio en Perú por parte de la dictadura de Fujimori, pero eso no ha quedado solo en el pasado, eso se ha repetido hoy en día. Hace muy poco, en contextos también de crisis, conocimos casos por medios de comunicación de esterilizaciones a mujeres migrantes en centros de detención en Estados Unidos. Entonces esto es algo que sigue pasando, el tema de la violencia reproductiva en todos estos contextos de crisis. También junto con organizaciones venezolanas, hemos llamado la atención sobre un programa de esterilizaciones en Venezuela, un programa estatal que parece no estar cumpliendo con estándares de derechos humanos. Entonces, eso, digamos, también es otra, digamos, patrón o tendencia que estamos viendo allí. Y en Colombia, que Marcia me preguntabas específicamente por nuestro trabajo en Women's Link en Colombia, pues hemos presentado a la Comisión de la Verdad un informe este año sobre las violaciones a derechos reproductivos y sobre la violencia reproductiva cometida por distintos actores armados, tanto guerrilla como paramilitares. También hemos denunciado cómo en el marco del conflicto armado el Estado colombiano no ha garantizado los derechos reproductivos de las mujeres porque hasta antes de 2006 teníamos penalización absoluta del aborto, pero también porque aún después con las causales, después de 2006 que tenemos causales, también hay barreras de acceso al aborto. Entonces, ese es el trabajo que últimamente hemos estado haciendo y cuando yo escuchaba a Wendy y leía el informe, pues veo que desafortunadamente son cosas que se repiten en contextos que son diferentes, pero que sin duda estos tipos de violencia tienen un impacto especial en las mujeres y las niñas. Y por el otro lado, tratando de ver lo positivo, ya que estamos en el Día de los Derechos Humanos, pues representan oportunidades para aprovechar estándares, ¿no?, que se han creado en otros lados, que ya están en sentencias de la Corte Interamericana, sentencias al interior de los países para tratar de lograr justicia en todos estos distintos contextos. Gracias, Mariana. Y ya vemos que de lo que nos señalas, que lamentablemente esto que se documentó en este informe, pues no es exclusivo de Nicaragua, ¿verdad? Y nos pones en perspectiva lo que ya constituyen prácticas comunes en la mayoría de nuestros países en diferentes contextos y cómo sigue siendo el cuerpo de las mujeres objeto de posesión, de violación, de quien se le antoje, básicamente en diversos contextos, y cómo realmente eso es una oportunidad de hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Ahora me gustaría, Ruth, bienvenida a este espacio, preguntarte, porque bueno, has estado muy de cerca trabajando con mujeres víctimas de violencia sexual, entonces me gustaría preguntarte, en la experiencia que ustedes tienen,
¿cuáles crees que serían medidas que podrían ayudar a reparar el daño que se causa a las mujeres que son víctimas de violencia sexual? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, Marcia, yo partiría de la creencia de que el Estado debería ser el ente que garantice, que pueda asegurar el tratamiento digno de las víctimas de violencia sexual. Pero en el caso de las mujeres en Nicaragua, no tienen este derecho. La dictadura Ortega Murillo es quien promueve el abuso, quien promueve la violencia en todas sus manifestaciones. Entonces este hecho queda de lado, ¿verdad? Ya no contamos con este aspecto. Yo diría que la principal medida para mí sería la justicia. Necesitamos la reparación judicial, la satisfacción y la garantía de la no repetición, de que la persona que es capaz de violentar, de abusar sexualmente, sea castigada para cortar con la historia, para frenar este acto, para que no se repita nunca más en ninguna mujer. Eso sería para mí quizás un punto. Pero también podríamos hablar incluso de una indemnización, porque no es fácil cargar con los daños causados, con las secuelas de los múltiples síntomas que ocasiona a nivel físico y psicológico. Y lo que causa la violencia sexual, no es fácil cargar con esta historia. Entonces necesitamos también, por esa parte, yo diría que alguna indemnización, pero quizás desde mi área, ¿verdad? Yo podría decir que para mí lo más importante y lo vital sería la atención psicológica, sería el abordaje psicoterapéutico inmediato de estas situaciones, porque el abuso sexual mata. Lo que el victimario busca es anular a la víctima, es desintegrar la personalidad, mata lentamente. Si lograron en este momento que yo quedara con vida después de un abuso sexual, la muerte es lenta. ¿Por qué? Porque un evento traumático de esta magnitud, lo que causa en nuestro cerebro, a partir del hecho traumático, empezamos a vivir como los fragmentos del trauma, ¿sí? Todo lo que empezamos a vivir a partir de este momento es en negativo. Entonces vamos a cambiar todo nuestro sistema, los pensamientos, las sensaciones, las relaciones, las conductas, las imágenes de este evento quedan congeladas en mi mente, en mi cerebro de manera negativa. Entonces yo empiezo a reproducir a partir de detonantes tanto externos como internos todo lo negativo que yo viví en este evento traumático. Ya no soy yo, es el trauma quien dirige mi vida y ya yo no tengo la capacidad de ser yo misma. Necesito herramientas, necesito reencontrarme. Entonces, por eso para mí, quizás el punto vital en esto sería un abordaje psicoterapéutico apropiado para las víctimas, que tengan esta oportunidad de sanar. Porque desde mi experiencia puedo decir, y tengo desde 2018, que el albergue de la Iglesia Luterana abrió sus puertas justamente pensando en las víctimas que venían del vecino país Nicaragua, ¿verdad? He topado con muchas mujeres víctimas de violencia sexual, desgraciadamente, y puedo decir que recuperarse de este evento, de estos hechos, es muy difícil, pero no es imposible. Pero necesitamos herramientas contundentes, necesitamos tener el apoyo, porque muchas mujeres que llegan al albergue vienen cargadas de miedo, de desconfianza, no saben con quién pueden hablar de estos temas, y si pueden y encuentran, tienen este temor de si digo y me están espiando, quizás van a hacer algo en contra mío, porque, ¿verdad? Tienen introyectado todo este temor de la represión. Entonces, conquistar esa confianza, ganarse ese espacio de apertura, también es muy difícil. Como trabajadora en el albergue me he encontrado desgraciadamente con esta situación regular y
Y pues bueno, lo que intentamos entonces es recuperar esos recursos interiores, recuperar la forma de vida que quizás pudieron tener antes de. Cuesta mucho, es un proceso difícil, siempre les digo que hay algo de nosotros que se mantiene intacto, hay algo dentro de la mujer que se mantiene intacto, una fuerza que tenemos que encontrar, pero hay que actuar a tiempo, hay que saber cuándo brindar estas herramientas, porque como les decía antes, la violencia sexual mata, pero mata lentamente, mata desde los pensamientos al exterior. Muchísimas gracias, Ruth, y creo que nos recuerdas pues aspectos súper importantes, ¿verdad? Y en tu experiencia que has podido tener estas conversaciones tan profundas y sanadoras con las víctimas, qué es lo que ellas quieren, ¿verdad? Y vos nos recordabas el tema de justicia, de la no repetición de este tipo de hechos y el rol tan importante que tiene la atención psicológica, psicosocial en este proceso tan difícil, que solamente ellas podrían pues, describirlo y entender el impacto para sus vidas. Entonces, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Mariana, me gustaría volver con vos. Precisamente, Ruth ya nos hablaba de estas medidas, ¿verdad? De justicia, de la no repetición, de indemnización. En tu opinión, ¿por qué es importante documentar este tipo de violaciones? ¿Y qué podemos hacer con esta información que nos brinda el colectivo? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Y te pediría que abordes en 5 minutitos ¿qué tipo de medidas crees vos que se deben adoptar para evitar que esto ocurra en el futuro? Gracias, Marcia. Pues mira, yo creo que cuando hay contextos tan difíciles en los que uno casi que pierde la esperanza, uno se pregunta muchas veces ¿para qué, no? ¿Para qué documentar? ¿Para qué poner todo esto por escrito o en algún lugar, no? ¿Para qué hacer que esto se conozca si no vemos como opciones cercanas de ir a un tribunal o siquiera a un ministerio o a cualquier lugar, ¿no? A que el Estado te dé respuesta. Pero yo creo que esas cosas son importantes, o sea, es importante documentar pensando que ojalá algún día eso se pueda traducir en una demanda de justicia ante una autoridad judicial, ¿cierto? Y que eso desemboque, digamos, en medidas jurídicas, en reparaciones para las víctimas. Eso es importante, pero no lo es todo. O sea, yo creo que también hacer estos procesos, si se hacen bien y con el acompañamiento, digamos, adecuado, como nos decía Ruth, también pueden ser desde algún punto de vista sanadores y pueden contribuir como a que un pueblo, una comunidad afectada preserve su propia memoria de lo que pasó. Nosotras tuvimos una experiencia muy bonita con varios grupos de mujeres afrodescendientes en Colombia, en el norte del Cauca, que es una región muy afectada por el conflicto, donde viven gran cantidad de población indígena y afrodescendiente, y en el cual hay unos liderazgos de mujeres muy fuertes, de mujeres afrodescendientes. Hicimos varios procesos de documentación de la mano de ASOM, de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, y de Clemencia Carabalí, que es su lideresa. Y ese día que presentamos el informe, el primer informe de la Comisión de la Verdad, después cuando ya pasó todo el acto protocolario, nos sentamos con las mujeres de ASOM y un poco a evaluar, ¿no? Cómo había ido el día, la presentación del informe, y lo que ellas decían, yo sentía que aunque la Comisión de la Verdad, que esperamos que lo haga en Colombia, no incluya la información que les presentamos, ya habíamos ganado mucho, porque ellas ahora tenían su historia escrita en un lugar y escrita por ellas y en su propia voz. Entonces, aunque la comisión no haga nada, ya
al menos ellas lo tienen y pueden traspasar de generación en generación qué fue lo que les pasó y por qué estuvo mal lo que les pasó, ¿no? La violencia sexual, pero además la discriminación racial que está imbuida en esa violencia sexual. Entonces yo creo que ese también es un aspecto importante de documentar, así no veamos cercano una demanda de justicia, digamos, formal ante unos jueces. Y digamos que también nos permite tener un entendimiento de cómo es que está funcionando la violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales en distintos contextos. Si no fuera porque el colectivo hace este informe y otra organización hace otro informe en Guatemala, y etcétera, etcétera, no podríamos conectar los puntos y darnos cuenta de que esto, y las víctimas darse cuenta que esto no es culpa de ellas, y que no es casual, sino que es algo que que viene de un sistema estructural de un patriarcado, de un sistema racista, xenófobo, etcétera, etcétera, que es el que, digamos, el que tenemos que ir desmantelando. Entonces yo creo que también la documentación es importante para eso, para ver patrones, para ver tendencias, para entender qué es lo que pasa y que no creamos que son cosas aisladas, sino que están conectadas. Mil gracias, Mariana. La verdad es que traes unos temas súper relevantes y que dan cuenta además del corazón del trabajo del colectivo, ¿verdad? Recordemos que el colectivo habla de Nicaragua nunca más impunidad, ¿verdad? Nunca más esta falta de memoria. Entonces, creo que nuevamente felicitaciones por este trabajo de documentar y de darle las voces. Y cuentas una historia muy linda de esta experiencia en el norte del Cauca, en Colombia, donde las mujeres allá decían precisamente el valor que tenía para ellas poder contar su propia historia, ¿verdad? Por supuesto que aspiramos, y creo que parte del trabajo del colectivo y que a nosotras, por ejemplo, como Women's Link nos interesa que ocurra, es que haya justicia, por supuesto, que haya esta reparación, que hayan medidas concretas y que cuando caiga esta situación de dictadura, esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Que las nuevas autoridades puedan tomar medidas para evitar este tipo de situaciones, pero indudablemente el solo hecho de tener esos testimonios recogidos y de entender lo que les pasa a las mujeres en un contexto tan amplio de represión tiene un valor importantísimo. Así que muchas gracias, Mariana, por traerlo a colación. Y Ruth, me gustaría plantearte, vos hablabas en tu participación previa del rol del Estado, pero bueno, lo que pasa ahora, porque lamentablemente no podemos contar con las autoridades nicaragüenses. Y hay muchas mujeres en Costa Rica que han sido víctimas de violencia sexual y que se vieron obligadas a forzar, a desplazarse. Entonces, ¿qué dirías vos que se puede hacer, digamos, desde las autoridades costarricenses para apoyar a estas mujeres? ¿Y cuál sería un mensaje que vos enviarías a algunas mujeres que quizás en este momento no han buscado todavía el apoyo que necesitan, pero que han sufrido este tipo de vejámenes como los que se describen hoy? ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Bueno, mi mensaje sería que esto nunca debe pasar. El abuso no se debe callar, no se debe naturalizar en ningún contexto. Nuestra principal meta es que esto no se repita conmigo, con mis hijas, con mis hermanas, con ninguna mujer, con ninguna persona. Nadie debería ser violentado, nadie debería perder sus derechos. Yo creo que necesitamos justicia, ¿verdad? Que la justicia es parte de mi derecho. Desgraciadamente no la han encontrado en su país. Muchas mujeres vienen a Costa Rica, a pesar de que nuestro sistema tampoco es el ideal, pero sin embargo creo que acá en Costa Rica hay muchas organizaciones que luchamos y defendemos los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y estamos como decimos acá, con la camiseta puesta para la voz de todas las mujeres que han callado. Somos la voz de todas. Nunca deberíamos naturalizar el abuso. Pienso que el trabajo es grande, el país tiene un compromiso grande que a veces no sé si realmente lo cumple, honestamente, porque somos un país de fronteras abiertas,
pero resulta que las personas migrantes, las personas refugiadas en este país se encuentran también con un montón de, ¿cómo decirlo?, de faltas, un montón de cosas que nos quedan a deber. Entonces, creo que todavía hay mucho por hacer como un país que ofrece esta apertura de recibir, de abrigar, de poder garantizar algunos derechos. Pero sin embargo, creo que se hace algo al menos, ¿verdad? En comparación con otros contextos. Yo pienso que la importancia de que crean en mí, de que me escuchen después de haber vivido una situación de abuso, la importancia de que alguien me diga, por favor, venga, yo le voy a acompañar, le voy a orientar, sí, le creo, sí, le apoyo, sí, vamos a luchar. Eso es lo que le da sentido al trabajo de muchas organizaciones acá en Costa Rica que acompañan a mujeres víctimas de violencia sexual. Mi mensaje sería para las mujeres: se puede vivir sin el dolor de un trauma, se pueden recuperar de este doloroso evento en su vida, solamente hay que encontrar el camino apropiado, las herramientas apropiadas. Siempre me gusta decirle a las mujeres, bueno, pueden tocar nuestro cuerpo, lo pueden flagelar, lo pueden torturar, pero mi esencia, mi alma está intacta y yo tengo que encontrar las fuerzas en mi interior para luchar, para recuperar lo que es mío, lo que me quisieron robar, no dar gusto, no levantarme de las cenizas y salir adelante y luchar por mí y por todas, ser realmente la voz de las que han callado. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Ruth, por tus palabras ya de cierre también tan valiosas, tan importantes. Me gustaría darles 2 minutitos, no sé si Mariana o igual vos, Ruth o Wendy, quisieran hacer un cierre cortito porque ya estamos contra el tiempo. Entonces, les doy, no sé si alguna quiere decir algunas palabras. Pues yo simplemente reiterar las felicitaciones al colectivo, porque el trabajo que hacen lo hacen en un contexto bastante complicado, casi que un trabajo que uno pensaría que es casi imposible de hacer, pero igual lo hacen, y como dije antes, es fundamental que se haga para que eso se traduzca en un futuro en demandas de justicia que ojalá logremos hacer que se cumplan, pero además en que esto no quede en el olvido y que sea parte de la historia, ¿no? De la historia de nuestro continente, de Centroamérica, y de las represiones que hay, ¿no? Y eso nos permita prevenir que esto no pase, ¿no? Y saber que cuando estamos caminando hacia regímenes represivos en el país, probablemente las mujeres vayan a sufrir este tipo de cosas, y cómo hacer para detener a tiempo y que esto no le pase a ninguna más. Muchas gracias, Mariana. Wendy, ¿quieres decir algunas palabras de cierre? Sí, bueno, saludar a todas las mujeres y hombres defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran en Nicaragua dando la batalla, luchando por la defensa de derechos humanos. Nicaragua se volvió a partir de abril del 2018 como reproductor de defensores y defensoras. Muchas y muchos salieron a protestar y a defender sus derechos. Y cuando defendemos los derechos de otras personas, somos defensores y defensoras. También aquellas defensoras y defensores que, como nosotros, se encuentran en el exilio realizando esta labor sin que el régimen lograra callar nuestras voces. Entonces seguimos siendo la voz de otras víctimas desde el exilio, y bueno, así lo están otras desde diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Europa, Centroamérica. Entonces también un saludo para esas defensoras que están allá resistiendo, periodistas que también son defensores. Entonces ese abrazo para todas y todos, y las organizaciones que nos han acompañado y nos han permitido pues continuar con esta labor. Abrazos a todas y todos. Quizás sí quisiera también ratificar
mi compromiso personal y mi compromiso también organizacional, porque a través de la Iglesia Luterana creo que estamos hombro con el colectivo para apoyar, ¿verdad? Para luchar, para defender los derechos humanos, y pues siempre estamos con las puertas y el corazón abiertos, dispuestos para apoyarles. Estamos ahí siempre que lo necesiten. Si alguien tiene que acercarse a nosotros en busca de ayuda, hágalo con confianza, que vamos a estar siempre dispuestos a apoyarles. Muchísimas Gracias, gracias Ruth. también por tu compromiso personal e institucional y la importante labor que desarrollas. Entonces, por mi parte, pues agradecerles muchísimo por el espacio, por permitirme acompañarles y pues nada, que este tipo de reflexiones, que aunque son dolorosas, nos sirvan de motivación para decir que efectivamente no nos van a callar, ¿verdad? Y que aunque a veces el cielo se ve un poco sombrío, hay que seguir insistiendo, y cada una de estos aportes va sumando y estoy completamente convencida que más temprano que tarde se va a lograr el objetivo que queremos todas, y es una Nicaragua libre, democrática y donde todas las personas puedan vivir en dignidad. Así que muchas gracias por nuestra parte, por mi parte. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado. Y gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas. Esta fue una jornada muy hermosa. Maratón virtual Nicaragua en Resistencia, Derechos Humanos, Verdad y Justicia. Agradecemos a todas las organizaciones que nos han acompañado el día de hoy: Amnistía Internacional, CIDH, Madres de Abril, Acción Penal, SED-JUCAN, Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio, Capítulo Costa Rica, Movimiento Feminista de Nicaragua, Alianza de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Women's Link, CEGIL e Iglesia Luterana Costarricense. Agradecemos a los medios de comunicación que gentilmente se conectaron con nosotros, algunos durante toda la transmisión desde las 9 de la mañana, otros se conectaron en diversos paneles. Agradecemos muchísimo a quienes participaron también como panelistas. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias también a las personas que estuvieron conectadas desde Facebook y YouTube, tanto del colectivo como de las diversas plataformas digitales en las cuales se retransmitió este maratón especial. Juanita, creo que esto sería todo. Muy agradecidos, y esperamos que quienes se perdieron de este maratón virtual puedan conectarse y puedan verlo, porque lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Por su atención, muchas gracias.